Buenas noches, mi nombre es Laura Rojas, soy estudiante de séptimo semestre de Psicología de la Universidad del Rosario y el caso que estaré presentando hoy es el caso de Juana de la Cruz, paciente que estuvimos acompañando en el último semestre. Respecto a los datos de la paciente Juana de la Cruz tiene 40 años, vive en la ciudad de Bogotá, es economista de la Universidad Coquito, su estado civil es separada, no tiene hijos, vive sola y actualmente se desempeña como asesora de gerencia. La paciente está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la EPS Sanitas y además cuenta con medicina prepagada. Sobre el estado mental de la paciente, Juana de la Cruz, la paciente siempre estuvo orientada en persona, tiempo y espacio, con una vocación conservada de los recuerdos, sin alteraciones en el pensamiento y con una expresión verbal que estaba acorde a su expresión no verbal. Sin embargo, su estado mental presentó un cambio significativo desde la segunda sesión, en donde la paciente ya se encontraba hospitalizada y presentaba dolor y malestar provocados por su enfermedad. De estos aspectos se originaron los siguientes cambios. Su estado de conciencia progresivamente pasó de ser un estado de conciencia alerta, en donde la paciente respondía a las preguntas realizadas y además hacía preguntas de forma atenta, a verse disminuido con signos de sueño y cansancio, y luego además no presentar movimientos espontáneos. En nuestra última sesión ya la paciente presentó un estado de conciencia de somnolencia o letargo caracterizado porque la paciente se tendía a quedar dormida durante la conversación. Su actitud era de interés, es decir, la paciente estaba e interactuaba de forma atenta en la conversación. Esta pasó a ser una actitud quejumbrosa desde la segunda sesión, caracterizada porque la paciente tenía su atención en su cuerpo y tenía una expresión facial y corporal que denotaban malestar, dolor e incomodidad. Esto especialmente acentuado en la tercera sesión. En la última sesión, además de la actitud quejumbrosa, presentó una actitud distante caracterizada por una mirada distante de la paciente, movimientos lentos y además tenía menor atención en el entorno. Sobre la evolución del lenguaje de la paciente, en la primera sesión se mantuvo normal, prosódico y sin ningún tipo de alteración. Luego pasó a tener un tono de voz bajo y en la última sesión, a pesar de que tenía un lenguaje coherente, mantuvo ese tono de voz bajo y además habla pausada. La paciente estuvo en posición fetal en las últimas 3 sesiones, ya que esta disminuía el dolor físico que estaba sintiendo. Los problemas identificados fueron: en la primera sesión, a pesar de la aversión a la ambigüedad de la paciente, al tener ideas negativas asociadas al tratamiento de hemodiálisis y junto con la información brindada sobre el procedimiento, sobre el concepto de adherencia y la solución de dudas del mismo, la creación de rutinas y las recomendaciones sobre los efectos secundarios, la paciente decide tomar el tratamiento. El problema identificado en esta sesión fueron las dudas que tenía la paciente respecto a todos los cambios que podían surgir con el tratamiento. Estas dudas fueron solucionadas a partir de los procesos ya mencionados y además con la creación de rutinas para afrontar esos cambios. La segunda sesión se realizó cuando la paciente ya estaba hospitalizada. En esta, el problema identificado fue la sensación de decepción y frustración que manifestó la paciente, producido por la complicación de salud que vivió la paciente luego de su primera sesión de diálisis. Se intervino por medio del procedimiento de counseling, en el cual se le animó a la paciente a vivir su experiencia de enfermedad, se escuchó la situación que la llevó a ser hospitalizada y los sentimientos que estaban asociados con esta situación. Luego, asegurándonos que la paciente se había sentido entendida y escuchada, se prosiguió a analizar junto con la paciente cómo este hecho no había podido ser evitado. La tercera sesión estuvo centrada en conocer la experiencia de dolor de la paciente.
indagando sobre lo que estaba sintiendo Juana, en qué partes del cuerpo estaba ese dolor, en dónde era más agudo, cómo hacía para aliviarlo y los fármacos que le estaban suministrando, así como la duración de la analgesia que estos le producían. Los problemas identificados en esta sesión fueron dos. El primero, la poca información que tenía la paciente sobre su condición actual, y el segundo, la sensación de la paciente de sentirse miserable. Estos dos problemas se relacionan porque en esta sesión se terminó el procedimiento de counseling, se le preguntó de nuevo por sus emociones y allí fue cuando manifestó sentirse miserable. Se volvió a como indagar sobre los hechos y las situaciones que la hacían sentir de esta manera, y luego se analizó con la paciente pues soluciones para estos problemas. Se acordó al final pues buscar si existe la posibilidad de disminuir ese dolor que la hacía sentir miserable y que yo consultara con el médico sobre su condición actual para poder informarle luego. La última sesión estuvo enfocada en indagar sobre las ideas que la paciente tenía sobre la muerte y pues conocer si la paciente tenía alguna pregunta, algún deseo o necesidad frente a este tema. Esto debido a que la paciente decidió no continuar con el procedimiento de diálisis y su pronóstico era reservado. Los problemas identificados en esta sesión fueron que la paciente estaba centrada en el pasado y el autorreproche de sus decisiones. Estos problemas no pudieron ser abordados con la paciente. Los problemas identificados en estas 4 sesiones se relacionan con las ideas negativas que tenía la paciente con el tratamiento y todas las dudas que pues tenía frente al mismo. Con el acompañamiento de psicología, estas ideas negativas y estas dudas se disminuyeron y esto pues la motivó a tomar la decisión de realizarlo. Sin embargo, todas estas ideas negativas se vieron confirmadas con la complicación médica que sufrió después de la primera sesión de su tratamiento, y además crearon creencias irracionales en la paciente al manifestar que todo lo que estaba pasando y todo el dolor que estaba experimentado se encontraban relacionados y tenían su origen en la primera sesión de hemodiálisis, a pesar de que se le confirmó en repetidas ocasiones que esta sesión no había sido el origen de su complicación. Además, toda la decepción y el malestar que estaba sintiendo estaban relacionadas con este aspecto y esto pudo contribuir de una u otra forma en su decisión de no continuar con el tratamiento. No me queda más que agradecerles la atención prestada y abrir este espacio para preguntas.